participación, democracia y horizontalidad. Bajo estas premisas vamos a empezar a compartir y vamos a intentar ver cómo en algunos momentos animar la educación, ejercer desde el papel de docente también la animación es posible y necesaria. Si me pasáis la siguiente. Vale, pues ante este reto de animar los procesos educativos y más desde un contexto, ¿verdad?, de educación formal, como es desde el que os estoy hablando, pues después de un estudio no muy amplio, pero sí significativo de investigación en la que pues al alumnado se le pasó unos cuestionarios y dejaron evidencia de que no estaban satisfechos con las metodologías utilizadas y no se sentían parte del proceso ni de la toma de decisiones en cuanto a la enseñanza-aprendizaje se refería. Os he resumido bastante breve las conclusiones principales de esa investigación, pero creo que ya es significativo esos datos, sobre todo el que no se sientan parte de sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que es posible, que sí que se puede, y además utilizando las herramientas de la animación sociocultural como modelo metodológico, en este caso para la educación formal y las aulas, pues vamos a ver que de alguna forma nosotros lo hemos conseguido. Vamos a dejar aquí evidencia a lo largo de esta exposición de algunos logros pues, que han dado resultados bastante positivos y que yo quiero compartir con vosotras y vosotros para ver que el cambio, la transformación es posible. La siguiente. Bueno, mi pregunta que lanzo como reflexión pues, a todas y todas las personas que estéis presentes de manera presencial o virtual es la que yo también me hago bastantes veces y la que yo creo que deberíamos de hacernos todas las personas que queremos una transformación de la realidad en los sistemas educativos. Mi pregunta es, ¿ha cambiado la educación a lo largo de la historia? ¿Ha cambiado las escuelas, la forma, la metodología, el contexto escolar? Y para ello yo voy a compartir con vosotras y vosotros un vídeo que luego si queréis podemos comentar, reflexionar, pero que yo creo que nos va a servir pues como pista a lo que a dar respuesta probablemente a esta pregunta. Así que si los compañeros lo pinchan, lo vemos. Si pincháis en la imagen hacia atrás. A ver si es posible que podamos ver el vídeo. En la diapositiva anterior sería. Bueno, mientras tanto, pues eso, reflexionar un poquito en voz alta de si creemos que los cambios se han producido tal y como nos gustaría, de qué forma, o si por el contrario la escuela, la educación sigue siendo tan tradicional como antes. Bueno, parece que ya lo tenemos por aquí, a ver si es posible que lo podamos ver y escuchar. Muchas gracias. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura y si me permite presentar las pruebas de este caso lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado.
Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo, en aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots. El mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay 2 cerebros iguales y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada, quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política, no han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. ¿Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo? Su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares, como en Singapur, están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Bueno, pues como respuesta a la reflexión de lo que planteábamos, ¿verdad? De si el modelo de escuela, el modelo de educación, los modelos de enseñanza-aprendizaje han sido modificados o han sufrido algún cambio bastante significativo, pues yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que hemos visionado y la necesidad de esa transformación. Además, vinculándolo a este congreso y a las personas que participáis en él, que muchas sois pues expertas en psicología o estáis aproximándoos a la misma, pues hablar desde la psicología positiva, que se puede trabajar y se debe trabajar en la educación y la psicología educativa, pues es necesario y es posible encontrar las potencialidades de cada una de las personas para que, como decía la compañera de la ponencia anterior, demos voz a los que hasta ahora no la tenían.
liberemos, como diría nuestro gran querido Freire, ¿verdad?, a las personas oprimidas y les demos el papel que cada uno merece en la sociedad y en este caso en la educación. Teniendo también en consideración estas percepciones y siguiendo un poco a uno de los pedagogos que para mí son referentes y que sobre todo ha trabajado mucho con lo que tiene que ver con la transformación del sistema escolar, con la escuela y con los niños y niñas, a Francesco Tonucci, Frato, pues en esta viñeta nos deja referencia un poco a esa crítica, ¿verdad? Dice, con el profesor de lengua debo mostrarme interesado, crítico, con el de matemáticas, humilde, difícil, es decir, hacemos que los niños, las niñas, el alumnado de cualquier etapa educativa tengan que, de alguna forma, mostrarse de maneras diferentes dependiendo del docente que se encuentre en ese momento en el aula. Y es cierto, sin embargo, nosotros y nosotras, los que tenemos la responsabilidad desde algún ámbito en la educación o en la formación de estas personas, no nos preguntamos cómo ellos quieren que seamos nosotros, cómo quieren que sean los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo quieren que sean las cosas que van a trabajar en las aulas. La siguiente, por favor. Con lo cual, alguna de las cosas que representa bastante también al estudio de investigación y a lo que yo creo que mayoritariamente muchos de los niños, niñas y adultos que se encuentran en etapas educativas, pues tal y como también deja constancia Frato en esta viñeta, dice, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Y eso es muy frecuente. Hoy en día es muy frecuente que el alumnado no esté motivado con lo que se estudia y lleguen hasta incluso a odiarlo. De hecho, muchas veces cuando se producen abandonos escolares tempranos o más tarde en otras etapas educativas, ¿verdad?, habría que preguntarse el por qué y contextualizarlo. Muchas veces es por esto, porque hacemos, los que tenemos la responsabilidad de liderar los procesos de enseñanza-aprendizaje, muchas veces hacemos que se llegue a odiar lo que se estudia. Y eso, la verdad, que no debemos permitírnoslo, debemos como personas individuales buscar una respuesta a lo mismo y también socialmente y como comunidad educativa, pues ver de qué forma podemos revertir esto y transformarlo. Yo voy a intentar aportar hoy mi granito de arena para ver que es posible y que se puede revertir este proceso. Hay que tener esperanza. Siguiente. Por tanto, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras encargados de estos procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué podemos hacer? Pues Michi dice que hay una escuela alternativa. Yo también lo creo y creo que es posible, pero depende de las personas que estemos dentro de ellas. Muchas veces, por desgracia, los docentes de cualquier etapa educativa, si fuésemos a los niveles superiores, en la universidad también, nos creemos que nos encontramos en una torre de marfil donde no hacemos que sea transparente la realidad y el contexto de la formación, la educación y sus procesos, sino todo lo contrario, opaco y de alguna forma con un sistema rígido y en la estructura con una verticalidad increíble, donde parece que se endiosen a los docentes, a los maestros, a las maestras, al profesorado, y hasta incluso a mí me llama la atención esto como curiosidad, ¿verdad?, que todavía en algunas aulas, algunos defenderán que es para otros fines, pero yo creo que tras ello hay un trasfondo de jerarquía, ¿verdad? Cuando vamos a un aula y vemos esa tarima donde el profesor da sus lecciones magistrales, pues ya está por encima del alumnado a través de esa estructura que para mí marca e identifica esa verticalidad y esa jerarquía en la que el alumno está por debajo y pocas opciones tiene de poder tomar decisiones en sus propios procesos. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues yo os voy a presentar lo que hemos hecho a lo largo de este año académico. Tendríamos más a través de otros años en los que hemos ido trabajando, pero lo más reciente, para que veáis que es posible y que además es actual, que es de antes de ayer, vamos. Así que vamos a ver esas herramientas que a través de la propia animación sociocultural sirven para animar los procesos educativos, para animar las aulas, para animar la educación. ¿Seguimos? Bueno, ¿de qué estamos hablando? La principal base,
y otra vez hago evidencia un poco a lo que se ha ido comentando en la sesión anterior. Los alumnos deben ser los verdaderos protagonistas de nuestra intervención y nuestra práctica educativa. Deben de ser los verdaderos protagonistas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y las personas encargadas de la docencia, de los profesores, profesoras, maestros, maestras, doctores, catedráticos, cualquier nivel educativo, no lo debemos de creer y debemos de pensar que sin ellos no somos nada. Yo siempre digo que yo mañana puedo ir al aula y me encuentro mi clase llena y puedo trabajar a gusto y puedo estar y puedo hacer lo que sea necesario. Pero si algún día yo me pongo malo, no debo de pensar que ahí se acaba todo, todo lo contrario, no pasa nada. Llega un compañero, una compañera, interviene por mí ese día en el aula, da su clase, está con el alumnado y continúa y se sigue desarrollando. Ahora bien, si yo mañana voy al aula y no hay alumnado, no tendría sentido nada de lo que yo hiciese. Tendría que agachar mis orejas y marcharme, porque no podríamos desarrollar nuestra práctica. Por tanto, debemos de creernos que los verdaderos protagonistas son ellos y ellas. Por eso yo hablo de empoderar al estudiantado. Hay que empoderarle para que de alguna forma se sientan protagonistas y lideren estos procesos. Sin ellos no somos nada y si no hacemos que se empoderen, podemos hacer que se produzca ese fracaso del que hemos hablado antes, de que abandonen o terminen odiando lo que para nosotros creemos que es bonito y que lo hacemos de la mejor manera posible. ¿Y qué podemos hacer para que este alumnado se empodere? Lo primero es fomentar la participación, que haya una participación activa en las aulas, que no solamente sea la voz del profesor la que se escucha, las actividades que él propone, del profesorado, profesores, profesoras, las actividades que ellos y ellas proponen y marcar esa jerarquía y esa verticalidad en la que yo ordeno, mando y hasta soy la autoridad. Está bien que se nos respete y lo vamos a conseguir, ¿eh? Es que además nos van a respetar y nos van a querer, que es muy bonito que nuestro alumnado también nos quiera y les guste y estén motivados para nuestra práctica educativa y docente. Con lo cual, fomentando esa participación, una participación realmente efectiva, estamos haciendo que el alumnado se empodere. También desde la horizontalidad, que no haya jerarquías, que nosotros seamos quien les acompañemos, les guiemos, les orientemos, pero ellos y ellas sean protagonistas de sus intervenciones. Luego veremos cómo. También que exista democracia participativa y a ello me refiero a que realmente sus decisiones las tengamos en consideración y puedan tomarlas. Y de hecho intentemos que de alguna forma sean esas decisiones las que prevalezcan y las que se desarrollen. Porque con todo esto vamos a generar motivación en el aula y vamos a generar motivación para que el alumnado quiera aprender, para que el alumnado quiera ir cada día a esas clases, para que el alumnado de alguna forma quiera hacer más. Luego vamos a ver que esto pasa. Y sobre todo la escucha activa entre todos los miembros de la comunidad educativa y la escucha activa al alumnado. No oír, sino escucharles activamente para ver sus necesidades, para también compartir las nuestras y sobre todo para satisfacerlas en la medida de lo posible, porque ello va a revertir en un proceso de enseñanza-aprendizaje que además optimizará los resultados de nuestra práctica docente y mejorará los resultados académicos. Siguiente. Por tanto, desde esta base del empoderamiento del alumnado, lo que hay que hacer es dotarles a ellos y a ellas de responsabilidades para la toma de decisiones. Y aquí yo voy a empezar ya a desarrollar lo que desde mi práctica docente de este curso, pues hemos podido hacer y cómo lo hemos hecho para que veáis que se puede y que los resultados han sido satisfactorios. De hecho, me parece que por ahí entre el público virtual hay algunos alumnos y alumnas porque les encanta que nosotras y nosotros hoy estemos hablando de sus trabajos, de sus intervenciones, porque las consideran suyas. Mirad, yo os voy a contar un poco cómo lo hemos hecho.
Lo que veis arriba, las tres cosas que pone arriba, organización de grupos, crear espacios de participación y ámbitos de intervención, esos son contenidos que yo tengo que trabajar dentro de las asignaturas, módulos formativos que yo trabajo en el aula o que trabajamos el alumnado y yo juntos, ¿no? Entonces, yo lo que hago es presentar al alumnado lo que se tiene que ver sí o sí. Además, con lo que dice la normativa vigente y el currículo que se tienen que, cuando termine el curso escolar, en esas asignaturas haber trabajado y superado. Entonces, cuando yo les presento estos contenidos y estos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que tenemos que desarrollar, ahí le digo al alumnado, con esto que yo os presento, tenéis que buscar actividades que sean evaluables para comprobar que evidencien vuestros aprendizajes y que quedan ahí, y les tenéis que vincular a estos contenidos y a esos resultados de aprendizaje. Entonces, ahí le dan vueltas, al principio les cuesta porque ellos están acostumbrados a que te digan un examen tipo test y como actividades para mostrar las evidencias de su aprendizaje. Yo desde el principio les digo que yo no quiero hacer exámenes, sobre todo exámenes en los que haya que memorizar. No digo que memorizar no sea necesario, pero dependiendo de qué. Claro, las tablas de multiplicar hay que memorizarlas sí o sí para poder desarrollarlas, ¿verdad? Y que luego nos sirvan. Pero muchos otros contenidos, cuando el alumnado se aprende de memoria algo para poderlo de alguna forma revertir en un examen escrito o oral, eso, la memoria es muy selectiva y conforme acaba el examen se va. Se expulsa y se va. Y no se quedan esos conocimientos porque no es atractivo ni la forma ni la manera para la mayoría del alumnado. Entonces, ellos y ellas deciden. Yo les voy a orientar, les voy a reconducir, algunas actividades de las que propongan diré que no es la más adecuada para trabajar estos contenidos, pero al final son sus actividades. Entonces, por ejemplo, vinculadas a esos tres contenidos que yo tendría que trabajar, pues ellos, el alumnado, decidió 3 actividades, que veis abajo alguna más, pero yo os estoy poniendo ejemplo de 3, ¿eh? La primera, para la organización grupal, ellos se dividieron el trabajo haciendo comisiones donde cada comisión se iba a encargar y responsabilizar de una serie de tareas. Y de ahí nacieron varias propuestas que vamos a ver ahí. Una actividad que luego explicaré en qué consiste, que es Corredes, y otra que es unos talleres que ellos y ellas han desarrollado de igualdad, porque acordaos el módulo que os contextualicé al principio. Yo los contenidos los hemos trabajado en la práctica y los hemos ido desarrollando en las intervenciones en el aula. Y todos los materiales de estos talleres, todos los contenidos específicos los han desarrollado el alumnado y son ellos y ellas los que han tomado las decisiones en todo momento de cómo quieren llamar a sus talleres, de qué talleres, de qué forma se van a desarrollar, el material que quieren crear. A mí me sirve porque todo lo que tendría que dar de contenidos en la práctica teórica, pues en vez de hacerlo a través de un PowerPoint, a través de unos apuntes, a través de una lección magistral, lo hacemos trabajando grupalmente en el aula con estas comisiones que ellos mismos crean y desarrollamos esos contenidos que además luego vais a ver que de manera lúdica los revierten en otras personas en la propia sociedad, porque estos talleres se van a exportar del aula a distintos sitios, como otros centros de educación a niños y niñas, talleres que generaron, también hasta incluso una experiencia muy bonita que ahora os contaré en un centro penitenciario de aquí de Algeciras, con las personas internas, con las personas que están privadas de libertad por haber cometido delitos, pues también se diseñaron estos talleres, luego lo veremos para ellos y ellas y para algunas entidades. Vamos a pasar para que yo os pueda explicar con más detalle algunas de las intervenciones de las que estoy hablando. Pues ahora, hablando de ejemplos, esto también fueron ellos y ellas los que lo decidieron hacer, cómo organizaron su espacio y el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues decidieron hacer un fotocall que ellos diseñaron, dibujaron y un proyecto que iba a ser transversal para todo el año, que es el cartelito que se ve ahí en medio de una mujer de espaldas, que no sé si lo identificáis, que se llama Plántate. El nombre
el dibujo, el diseño, todo lo deciden ellos, con lo cual ya estamos trabajando la toma de decisiones. Y un proyecto que yo, una de las asignaturas que tengo con ellos es diseñar proyectos de intervención social. Pues este lo vamos diseñando en el aula, que consistía en que el ayuntamiento nos cedió un espacio en un parque que tenemos frente al centro, y en ese espacio se colocó el símbolo, una estatua del símbolo de la mujer, y se plantó un jardín morado. Y en ese espacio lo que hacíamos era todos los viernes últimos de cada mes, pusimos el mismo día y la misma hora para que todo el mundo lo supiera, que podía ir un viernes y se iba a encontrar actividad, pues todos los viernes últimos de cada mes a las 5 de la tarde había una actividad que tenía que ver con lo que nosotros trabajábamos desde el aula en ese espacio, rompiendo así esa torre de marfil de la que yo os hablé, porque tenemos que transferir lo que hacemos en el aula a la calle y que si alguien pasa por allí, escuche de qué estamos hablando, que se quede a nuestra clase si la estamos dando en la calle, porque las aulas tienen que ser abiertas, la gente tiene que saber lo que ocurre y cómo se dan estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y si nos escuchan, algo se les quedará. Pues este proyecto que ellos le decidieron llamar Plántate, para que os fijéis hasta incluso en la toma de decisiones, el Plántate porque era en un parque, entonces era un espacio donde hay plantas y donde ellos querían que ese Plántate fuese pues como una nueva semilla para una nueva etapa, una nueva vida y que creciese ahí, echase las raíces en ese espacio y con nosotras y nosotros. También Plántate, el té, porque cada vez que se hacía una actividad, al final de la misma, se servía un té en el que, a través de una asambleíta de las personas que habían participado, evaluábamos la actividad y comentábamos lo que en ella se había trabajado. Y también el Plántate como acto reivindicativo de el plántate y da la espalda a la violencia de género. Como mujer, plántate y di basta. Esto es uno de los ejemplos y todo lo que os estoy contando lo han decidido ellos y ellas y todo en procesos de toma de decisiones colectivas y grupales. ¿Qué ocurre? Que aunque les pidas que hagan horas fuera de las horas lectivas, las hacen porque es su actividad. La toman como algo que han diseñado, que han propuesto y es suya, no es algo que yo les haya dicho tenéis que hacerlo. Con lo cual os digo que la motivación es grande y que los resultados son satisfactorios. A mí me emocionan. Luego vais a ver cosas que han hecho que son emocionantes. Siguiente. Esto, ellos y ellas, fijaos que tengo por aquí además algunas de las cosas, diseñaron esto, lo que son talleres para transferir los conocimientos del aula a la calle, a la sociedad. Ellos le pusieron el nombre de Ruta hacia la Igualdad y se llamaba Ruta, según ellos y ellas, y os explico lo que a mí me transmiten y yo, claro, les doy el visto bueno porque me parece fabuloso. Ruta hacia la Igualdad porque tenía 3 paradas esta ruta. Primera, que se trabajaban los conceptos, todas las fichas que veis las han creado ellos y ellas. Conceptos como feminismo, como acoso laboral, todo lo que tiene que ver con igualdad de género. Y estos materiales los han creado y esos conceptos, pues es una dinámica que trabajan en los centros educativos, que también lo hicimos en Botafuegos. Botafuegos es el centro penitenciario. Y a través de esta dinámica, todos los conceptos que nosotros y nosotras queríamos transferir, que tienen que ver con la promoción de igualdad de género, se desarrollan de manera lúdica y atractiva. En el proceso de creación de estos materiales, el alumnado está aprendiendo también los conceptos que yo teóricamente les tengo que dar. Con lo cual, fijaos, aprenden construyendo y construyen para transferir su aprendizaje a la sociedad, no se queda dentro del aula. Y es una decisión totalmente de ellos, los materiales, lo que quieren trabajar, los contenidos de esos talleres. Primera parada del recorrido, conceptos. La segunda parada del recorrido, ellos le quisieron llamar volcán latente, porque ahí ya se hablaba de violencia de género. Y a través todo de creación de materiales, pues como por aquí detrás tengo muchas cosas de las que han hecho, como una ruleta para trabajar lo que es la escalera de la violencia de género y esos escalones, con los niños y niñas, ellos estuvieron aprendiendo todos los escalones de la violencia de género, qué significado tienen y cómo se pueden transferir eso a distintos grupos de edades, niños, adultos, personas mayores.
y lo hemos exportado a esos centros y la verdad que ha sido un éxito. Por ahí veis la ruleta de la que estoy hablando también en las fotos. Y la última parada de estos talleres era Prado Morado. Le decidieron llamar así porque eso era lo bonito, ¿no? Ahí se hablaba de resolución de conflictos y gestión emocional. Y cómo de esos conflictos los revertíamos en algo positivo porque a través de ese aprendizaje pues se trabajaba el que no volviese a darse ese tipo de negatividad que puede aportar el no resolver eficazmente un conflicto. Todo lo que veis lo han diseñado ellos. Estos son las tarjetitas para jugar al rosco de pasapalabra, que lo tengo por ahí detrás mía y también lo veis en las fotos, en la que juegan con los niños y las niñas y ellos han elaborado con cada una de las letras del abecedario, hablo del alumnado, conceptos que tienen que ver pues con todo lo que es la igualdad de género y así a la vez los han desarrollado, los han aprendido y a través de esto los contenidos que yo tenía que dar curriculares están reflejados y los transfieren a donde hemos ido desarrollando estas prácticas. Por ejemplo, pues para que veáis con la C, consentimiento sería la solución y es, según la RAE, es la acción que permite algo o condescender en que se haga. Debe haber voluntad sin chantaje ni coacción. Pues ahí está la definición. Ellos se lo están aprendiendo mientras lo trabajan y esto luego lo exportamos a esos centros. Todo a través de dinámicas y de forma lúdica, que es como realmente motiva y los resultados en estos centros y en el centro de Botafuegos, en el centro penitenciario, fueron muy, muy positivos. Están aprendiendo primero el alumnado en el aula y luego lo exportan fuera. ¿Más? ¿Pasamos? Esa es la imagen del cartel que también lo han diseñado ellos con sus rutas, con sus paradas, lo que yo os he comentado y eso es uno de los días. Estuvimos durante 6 semanas yendo al centro penitenciario que fijaos, yo les tenía que enseñar también, bueno, teníamos que trabajar como contenidos curriculares distintos ámbitos de intervención para promocionar la igualdad de género, entre ellos el ámbito del centro penitenciario para promover la igualdad en ese entorno. Yo lo podría haber hecho en el aula, seguramente me podría haber buscado mis mañas y hasta haberlo intentado hacer atractivo. Pero qué mejor que ir al propio centro y que lo desarrollen allí. Ya no tengo que explicar cómo se trabaja, sino que lo ven, lo hacen y se lo creen y se motivan y encima más si cabe cuando la decisión ha sido suya de cómo desarrollar este taller y esta actividad. Pues eso es a la salida de uno de los días con el alumnado del centro penitenciario y bueno, la verdad que fue súper, súper bonito. Y ver cómo esas personas se quedan con algunos conceptos y te dicen, yo me considero feminista porque entienden la diferencia entre machismo, embrismo, feminismo a través de lo que el alumnado les aporta, pues es maravilloso. ¿Más? Pasamos a la siguiente, por favor. Vale. Esto es justo en el parque donde os he dicho que desarrollamos el proyecto Plántate, en ese espacio que el ayuntamiento nos regaló, nos hizo una cesión. Pues uno de los viernes, este fue el viernes último del mes de abril, que además, como teníamos ahí lo del Día del Libro, ¿verdad? La celebración del Día del Libro, pues el alumnado lo que hizo es crear materiales coeducativos teniendo en cuenta la perspectiva de género y eran unos cuentos infantiles con unas fichas y se llevó al parque, se hizo y todo desde la mirada de género, con una perspectiva para que los niños y niñas vean que los cuentos no tienen que ser los modelos tradicionales de príncipes, princesas, sino una forma con una mirada de género y con un lenguaje inclusivo. La verdad es que fue muy bonito y los niños, yo estuve, les acompañé al alumnado y fue maravilloso. Esta actividad la desarrolló una compañera en sus módulos y fue muy, muy, muy bonita. Le hicieron con Clara, una compañera y muy chulo. ¿Más? Muy bien. Para mí, esto fue, vamos, una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi etapa de docencia. En un módulo que yo imparto, que se llama Habilidades Sociales, el alumnado, y fueron ellos, propusieron hacer un juego educativo de mesa de que tuviese que todos los contenidos del juego y todas las pruebas y todo lo que se diseñase tuviese que ver con la igualdad de género.
el nombre es igual y todo ha sido diseñado por el alumnado. Las fichas, el tablero, las tarjetas, las pruebas, todo. Yo lo tengo como si fuese, vamos, un bebé, como lo cuido de la misma forma. Este es el juego y ha tenido tanto éxito que, como veis abajo, se presentó en un congreso que también lo organizó el propio alumnado y ha tenido tanto éxito en los centros educativos donde lo hemos llevado, que jugamos, hemos hecho una versión gigante, con tablero gigante, con fichas gigantes, que tengo por aquí. Todo lo ha hecho el alumnado, esto ellos con su diseño, impresoras 3D, el juego que vais a ver, voy a abrir para que veáis algunas cositas. Ellos mismos han metido la puntita de que lo han hecho ellos en clase y un poco dar las gracias por la predisposición mía y porque he acompañado la idea y la hemos trabajado. Entonces, el tablero, este es el juego de mesa, y todas las tarjetitas que veis ahí han sido diseñadas por ellos y por ellas, como las que veis aquí. Además, decidieron, fijaos qué bonito, que el juego no fuera competitivo, sino colaborativo. Y se trata de conquistar la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En la última etapa del juego, donde está el simbolito de la mujer, esa zona amarilla, es la zona de privilegios. Ahí hay una báscula, se juega con una báscula, los privilegios están en el lado de los hombres, porque mayoritariamente, por desgracia, la sociedad ha imperado el machismo y le ha dado más privilegios a los hombres que a las mujeres, y se trata de conseguir equilibrarlo. Si tenemos 6 casillas con 6 privilegios, entre todas y todas tenemos que conseguir que haya 3 y 3 o 6 y 6, ¿no? Que estén equilibrada la igualdad. Cuando un equipo ha conseguido la igualdad, se va y coopera con los siguientes hasta que todos los participantes consigan pues, ese equilibrio de derechos entre hombres y mujeres. Fue una pasada, tanto el éxito que probablemente la Consejería de Igualdad nos ayude a hacer una compra masiva para poder dar el juego a todos los centros educativos porque nos lo están pidiendo, lo quieren comprar, pero nosotros vamos a intentar que sea gratis y que esté presente en todos los sitios porque la verdad que es una chulada. Y fue una idea de ellos, ¿sabéis la de horas que le han echado al alumnado? Vamos, yo les he tenido que dar las gracias públicamente, las vuelvo a hacer aquí porque le han dedicado de horas, pero sin ningún problema, porque la idea era de ellos y de ellas, y el juego lo tienen como, vamos, como si fuese su criatura. Así que fijaos qué bonito. Siguiente. Esto fue el viernes pasado. Otro proyecto súper bonito, el nombre se lo pusieron ellos, Igualarte. Habíamos trabajado ya en distintos ámbitos la promoción de igualdad de género, lo que era con jóvenes, lo que era en el centro penitenciario. Nos faltaban personas mayores, grandes mujeres, que yo les llamo así, más que personas mayores. Estas grandes mujeres que veis en la foto, la contactamos con ellas y vinieron desde Tarragona hasta Cádiz. Es como de punta a punta del mapa, para los que no os ubiquéis en nuestro mapa de España. Y ellas son mujeres que a través del teatro social se han empoderado, mujeres de una media de 78-80 años. Y al finalizar el teatro, que fue muy bonito porque hablaba de los valores de la escuela tradicional y la escuela moderna, fijaos qué chulo, y al finalizar el teatro ellas hicieron un círculo donde todas las personas presentes llenamos el teatro. Tuvimos a casi 400 personas que también trabajamos cómo gestionar eso en el aula, porque fueron el alumnado quien hizo las invitaciones, quien iba contestando con todas las autoridades, porque vinieron también un montón de autoridades, entre ellos la consejera de Igualdad y Políticas Sociales que está ahí. Pues al finalizar, estas mujeres nos transmitieron cómo se habían empoderado como mujeres a través del teatro social. A mí me hacía gracia porque alguna de ellas decía: yo no me podría imaginar hace unos años que me iba a dejar a mi marido solo en mi casa y yo irme hasta Cádiz. Otra decía: mi marido se ha estado duchando con agua fría porque no quería que me fuera y se intentaba poner malo para que yo me tuviese que quedar a cuidarle. Y le dije: ¿te estás duchando con agua fría? Y él decía: no. Y ella decía: sí, porque no se enciende el termo, pero que como te pongas malo te quedas solo igual, que yo me voy. Fijaos hasta qué punto y qué bonito. Y eso, el alumnado ha generado espacio de participación social de las mujeres y esto fue una actividad intergeneracional,
porque invitamos a niños y niñas de los centros educativos de secundaria para que viniesen a ver esa obra, y la verdad es que toda la gestión de espacios, toda la gestión de peticiones, invitaciones a autoridades, a centros educativos, el control de invitaciones y aforo, todo gestionado por el alumnado, empezando porque la actividad fueron ellas y ellos los que decidieron hacerlo así. También decidieron que hubiese una transferencia de la cultura andaluza, y entonces vinieron también unas mujeres jóvenes para que fuese intergeneracional, a hacer unas sevillanas correderas para que las personas de Tarragona, estas mujeres mayores, se lo llevasen como transferencia cultural. Muy, muy bonito, y con el apoyo de todas las autoridades a las que invitamos. Que eso, ¿por qué lo destaco? Porque al alumnado ver que su actividad que ellos han diseñado, que han trabajado durante el trimestre, y está la consejera de Educación, el alcalde de la línea, directores generales de infancia, de igualdad, de personas mayores, un montón de autoridades, y que estén hablando y en los propios medios de comunicación salgan ellos y ellas como noticia, pues imaginaos si les hace empoderarse, cuando la actividad es de ellos y de ellas. Siguiente. Ahí veis algunos fragmentos del teatro. En la diapositiva de la derecha, de la esquina superior de la derecha, la persona que va vestida de rojo y blanco es la consejera de Igualdad, donde está ensalzando el trabajo de nuestro alumnado y cómo se ha desarrollado. Hemos hecho actividades a lo largo del año un montón. Y con mucho éxito. También el alumnado propuso, que salía por ahí al principio, una de las alumnas decía en clase: me ha dicho, donde estoy haciendo las prácticas en la entidad, que le gustaría conocer al resto de entidades que hay que trabajan con mujeres, porque no se conocen casi. Y dijimos, propusieron ellos, vamos a organizar una mesa redonda y que hablen entre ellas. Al final organizaron las primeras jornadas que pusieron hoy el nombre de Corredes, porque querían crear red de trabajo y de compartir sapiencias y experiencias, donde al final se nos fue de la mano. En un palacio de congresos, 25 entidades montaron unos stands informativos y pudimos tener una mesa de experiencias y otra mesa formativa con todas las entidades que participaron. El palacio a reventar, y nos felicitaron porque decían: la primera vez que unimos a todas las entidades y nos conocemos, nos ponemos caras y creamos red. Y eso fue idea del alumnado y ellos lo organizaron también entero. Siguiente. Bueno, y una vez que os he presentado algunas, habría más, pero yo creo que con esto tenéis una muestra considerable. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos resultados, de esta práctica educativa, de esta metodología? Pues que mejora los procesos educativos, os lo puedo decir sí o sí. Y cómo el alumnado, yo me emocionaba, no sé si habrá algún alumno o alumna por aquí, pero me emocionaba porque, por ejemplo, en esta última actividad, uno de los alumnos que hizo de presentador del evento, porque así lo decidieron todas y todas, me abrazaba y me decía: lo necesitaba, porque tenía pánico a intervenir en público, y me habéis apoyado y me habéis hecho valer y ver mis potencialidades, eso de la psicología positiva, y me he quitado el miedo, y es que me he encontrado súper a gusto. Entonces es bonito y empodera a los alumnos y mejora la práctica educativa. La motivación, es que yo os lo digo, que es que a mí me hablaban hasta por la noche, los fines de semana, que tenemos que ahora me han contestado, hola, que viene no sé quién. Impresionante la motivación en el transcurso de lo que es la actividad, porque la consideran suya. Yo podía haber dicho, vamos a hacer una actividad que me vais a mandar por escrito y que va a consistir en la resolución de un supuesto práctico. Sí, pues seguro que les hubiese aburrido porque no es suya. Y os puedo decir que ha mejorado los resultados académicos, que las notas han sido espectaculares por el compromiso, la responsabilidad, el aprendizaje evidenciado. ¿Para qué necesito yo hacer un examen si han sido capaces de organizar esto? Y sí que yo, como trabajan por comisiones, sí que tienen que decir al final de cada día, poner en voz alta en asamblea lo que han hecho, quién lo ha hecho, de qué forma, para yo poder de alguna manera diferenciar pues quién ha tenido más implicación o menos, para poder diferenciar un poco en lo que a mí no me gusta, poner un número, una calificación a la lista, ¿vale? Y al final también porque hay una transferencia positiva a la sociedad.
porque la sociedad tiene que saber qué hacemos. Es que cuando nuestros alumnos y alumnas llegan al ciclo formativo, te dicen, a mí todo el mundo me dice que qué es eso que estudio y que para qué sirve o que de qué hablamos. Pues vamos a ir a la calle y hablamos en la calle. Yo es que doy clases en la calle. Algunos viernes nos vamos a la calle y trabajamos en la calle y no hay ningún reparo en que la gente que se acerque nos escuche. Y qué bonito, porque además si lo transferimos, también porque hemos ido al centro penitenciario, a otros centros educativos, a las entidades y nos han pedido el que desarrollemos nuestros talleres y hay transferencia positiva de nuestro trabajo, de la adquisición de conocimientos y que el alumnado a la vez se empodera y interviene y transfiere lo que ha aprendido a la propia sociedad. Siguiente. A todas las personas que de alguna forma tenéis la responsabilidad de formar parte de equipos educativos y también de liderar procesos de enseñanza-aprendizaje, os invito a que probéis. Vosotras y vosotros también podéis desarrollar esta práctica, porque es una propuesta muy bonita en la que notaréis cómo es posible que no debemos de encorsetarnos, que la legislación es flexible, que los currículos son flexibles y que nuestras propias programaciones didácticas, ya lo decimos todos y todas, que son flexibles y que se adaptan a los contextos y a las necesidades. Esto nos ayuda a conocer las necesidades del alumnado y ser conscientes de ellas y también que el alumnado conozca las nuestras, porque tiene que ser recíproco y de alguna forma poder transmitirlas. Empoderamos al alumnado a través de la participación y la toma de decisiones y hacer que esas decisiones las tomen con responsabilidad y esa responsabilidad se mantenga a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y todo el curso. Y siempre con comunicación constante entre todos y todas. Yo a lo largo de todo esto muchas veces ellos me dicen, ¿cómo eres? Porque provoco conflictos a veces para también que aprendan a resolver, trabajar bajo esa presión, bajo ese conflicto y aprender a gestionar las emociones y la resolución de estos conflictos. Y luego cuando lo resolvemos dicen, madre mía, y no lo hemos creído, porque les pongo situaciones a veces que no veas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, pues la siguiente es para decir que con esto más o menos yo os he querido evidenciar que atendiendo a la psicología positiva y haciendo referencia y evocando a la misma, pues trabajar desde las potencialidades y no desde los déficits, ensalzar esas potencialidades que todo ser humano tiene, pues es posible y hace realmente pues que las personas se sientan cómodas, se sientan de alguna forma protagonistas en los procesos, que se sientan que nosotros y nosotras estamos de su lado, les apoyamos y que es posible y que los procesos de socialización sean eficientes y eficaces y de alguna forma sean inclusivos, donde todos y todas, incluidas aquellas personas que de alguna forma su diversidad hay que atenderla, ¿verdad? Y que ahí está, pues también formen parte y se sienten empoderadas y líderes de estos procesos educativos. Y no somos los protagonistas y no somos las únicas personas que intentamos educar, porque tal y como dijera Freire, ¿verdad? A mí me encanta una frase de él que dice, o una cita de él textual que dice, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas nos educamos entre sí con la mediación del mundo. Entonces, es en el mundo donde nos educamos, con el mundo donde nos educamos y todos y todas debemos de tener las mismas oportunidades y debemos de ser tratados con dignidad, respeto y horizontalidad. Y así haremos que la escuela esa que vimos al principio que es juzgada sea suelta y que realmente tengamos pues a personas, lo decía Pestalozzi, que el fin último de la educación es la felicidad. Pues yo creo que haremos felices a los alumnos y además les transmitiremos sapiencia y seguramente que serán mejores si cabe que nosotros. Ojalá que los discípulos superen a los maestros. Pues muchísimas gracias por la atención y ahora me pongo a vuestra disposición el ratito que queda para que si alguien tiene alguna duda o alguna reflexión, poder escucharla con ganas y atención. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta al expositor de los asistentes?
Bueno, yo de todas formas en la presentación estaba mi correo electrónico al cual podéis dirigiros y escribirme y yo cualquier material que necesitéis de lo que hemos creado, cualquier cosa a vuestra disposición, ¿eh? Bueno, creo que alguien estaba interviniendo pero no había quitado Sí, buenas tardes. Entonces, yo creo que el papel de docente tiene que ser entonces más como un facilitador, lo podríamos poner así, que realmente cambia el rol que él tiene. Creo que el video ha sido muy, muy bonito y muy profundo, realmente me ha llegado mucho porque muchas veces dejan de lado lo que es el arte y la danza, donde simplemente tenemos a un profesor que va a ser realmente tradicionalista. ¿Usted creería que es necesario que dentro del perfil que tiene un docente tenga un modelo humanista? Pues muchísimas gracias, Gabriela, por las palabras y estoy totalmente de acuerdo contigo. También decía ya que Robinson, perdón, en una de sus intervenciones magistral, que a mí me encanta, él dice que la escuela mata la creatividad. Y es cierto, por todas estas cosas que decimos, porque le da mucha importancia a todos los aprendizajes instrumentales y deja de lado todos los aprendizajes artísticos, que ahí es donde realmente muchas personas se sienten identificadas y les motiva. Y claro, por otro lado, y a la pregunta que me haces, yo lo veo necesario más que el cambio, porque el cambio es algo más inmediato, sino una transformación de lo que es las metodologías empleadas y claro, es que el profesor debe de ser humanista, cercano y próximo, no tiene que ser una autoridad y que sea inaccesible y que tenga esa verticalidad. Yo os puedo decir que en estos procesos que yo estoy al lado y les acompaño y me siento uno más, a mí jamás me han faltado al respeto ni han olvidado que al final el que de alguna forma lidera el proceso y de alguna forma media en el mismo y pone solución si es necesario a los conflictos y también la toma de decisiones acompaña y reorienta, lo entienden que es mi papel y lo tienen súper claro y eso no hace que se pierda ni el respeto ni nada. Y yo creo que debe de ser en esta línea. También la que apoyaba y nos ha dejado el legado Paulo Freire, ¿verdad? El liberar de la opresión, pues en todos los aspectos, también en la educación transformadora. Muchas gracias por la respuesta, Alberto. ¿Alguna consulta más de todos los asistentes? Bueno, Alberto, estamos justamente ya concluyendo tu intervención. Muchas gracias por toda tu exposición, por toda tu explicación y estamos en contacto. Muchas gracias por tu presencia en este primer Congreso Internacional de Psicología Educativa desde España. Pues muchísimas gracias. De nuevo, reiterarme los agradecimientos a todos y todas las personas que habéis estado presentes o que en algún momento escuchéis esta intervención. De verdad que os lo agradezco infinitamente. Me he sentido muy cómodo pudiendo dirigirme a vosotros y vosotras. Agradecer a la USPA, ¿verdad? Esta iniciativa que va a ser la primera de muchas, auguro, de muchas ediciones de este congreso porque está siendo, nada más comenzar ya va a ser un éxito y terminará siendo pues un trabajo encomiable. A todas las personas que estáis en el comité organizador, a todas las personas que lo estáis haciendo posible, muchísimas gracias por ello, porque esto nos hace crecer personal y profesionalmente a todos y todas. Las vivencias, si solamente se quedan en uno y en una misma, solo son vivencias, pero cuando las transmitimos se convierten en experiencias y necesitamos experiencias para poder aprender y para poder desarrollarnos. Y eso es lo que habéis conseguido con este primer congreso internacional. Os felicito y enhorabuena por ello. Y os animo ya a que estéis pensando en la segunda edición, que seguramente así será. Así que muchísimas gracias a la USPA y también como presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, felicitaros por el mismo y por vuestra labor y por hacer posible un evento para transferir conocimientos y experiencias. Enhorabuena. Listo, gracias Alberto y gracias a los participantes. Les invito, ya esta tarde vamos a retomar
a las 2:30 de la tarde para que puedan justamente estar presentes en este congreso. Muchas gracias.